Bienvenidos a Bnei Noyaj Academy, mi nombre es Tuvia. Estamos muy cerca de la fiesta de Sukkot. La palabra Sukkah significa cabaña. Esa es la traducción literal. Sukkot es en plural, cabañas, o pronunciado con la pronunciación Ashkenazí, que Ashkenazí significa los judíos que venían de Europa oriental, occidental, etc., diferente de Sefaradí, judíos que venían de España, Siria, norte de África, Sukkois. Esta fiesta significa la fiesta de las cabañas. ¿Y qué tiene que ver? Como ya explicamos, punto número 1, hay dos cuestiones en cada fiesta. Está la enseñanza de la fiesta y está la observancia de la fiesta. Ninguna de las fiestas del pueblo de Israel tiene que ver con la observancia para Bnei Noyaj. Ninguna de ellas. Sukkot no es una excepción. No tiene ningún sentido que Bnei Noyaj construyan una cabaña, sea lo que fuera que quiere decir una cabaña, que nuestros sabios discuten ampliamente cómo aprendemos del texto de la Torá, cómo es la cabaña. Entre paréntesis, en ningún lugar en la Torá dice cómo tiene que ser esa cabaña. Hay montones de preceptos, muchos realmente, que a pesar de que están en la Torá escrita, no se explica en la Torá escrita cómo debe ser la observancia de esos preceptos. En otras palabras, cuál es la verdadera y concreta voluntad divina al respecto de ese precepto. La Torá dice, en cabañas siéntense 7 días. ¿Y qué es una cabaña? ¿Y qué tamaño tiene que tener una cabaña? ¿Y qué altura tiene que tener una cabaña? ¿Y de qué tiene que ser las paredes? ¿Y de qué tiene que ser el techo? ¿Y si está más elevada? ¿Y si está sobre un camello? Hay montones de detalles que nuestros sabios explican ampliamente en la Torá oral, en el Talmud. Hay todo un tratado talmúdico que se llama Sukkah, justamente cabaña, para explicar cuáles son las leyes de esta fiesta y cómo se vive esta fiesta en el pueblo de Israel. Esto cerramos paréntesis para entender la importancia de la Torá oral como explicación de la Torá escrita. Pero volviendo a la cuestión que estábamos hablando, no tiene ningún sentido que un Ben Noyaj, una Bas Noyaj construya una cabaña, porque de vuelta, todas las fiestas son una expresión de la conexión del pueblo de Israel con Dios, no con Bnei Noyaj. Esto no quiere decir que Dios no quiera a los Bnei Noyaj, esto no quiere decir que Dios no los aprecie, no hay que mezclar las cosas de ninguna manera. Por eso hay un mensaje en la Torá para toda la humanidad, que consiste en los 7 preceptos con todas sus ramificaciones, como ya explicamos, y vamos a seguir explicando. Pero esto no tiene que ver con las fiestas específicas del pueblo de Israel. No tiene nada que ver. Es otra cuestión. Ahora bien, esto es al respecto de la observancia de los preceptos que tienen que ver con la fiesta de Sukkot. Sukkot. Pero ¿cuál es la enseñanza de esta fiesta? Pues un poquitito de historia. Nuestros sabios en el Talmud discuten exactamente por qué Dios nos mandó a sentarnos en Sukkot, en cabañas, durante 7 días. Podemos decir que esto es lo que se le ocurrió a Dios. Aquí hay otra cosa. Pero en realidad, cuando observamos un poquitito los versículos, la Torá dice justamente, en cabañas los asenté cuando salieron de Egipto. Entonces esto es una especie de recuerdo de algo que ocurrió en la salida de Egipto, que, entre paréntesis, otra prueba más, que no tiene nada que ver la fiesta de Sukkot con Bnei Noyaj. Bnei Noyaj no salieron de Egipto. Podemos aprender de la salida de Egipto, que Egipto en hebreo se dice Mitzrayim, esto ya lo estudiamos. Mitzrayim viene de la palabra Metzarim, límites. Hay que superar los límites, salir de Egipto, salir de tu Egipto personal, todo lo que quieras. Pero en la historia concreta, Bnei Noyaj no salieron de Egipto. Cerramos paréntesis. La cuestión es que nuestros sabios discuten qué tipo de cabañas eran. ¿Dónde vimos en la Torá, en el texto, que Dios nos asentó en cabañas cuando salimos de Egipto? Y hay una discusión. Un sabio dice que en realidad eran efectivamente cabañas, pero se refería a las tiendas del pueblo de Israel, donde acampaban, en las cuales acamparon a lo largo del viaje en el desierto, y eran confeccionadas, hechas, fabricadas de una manera determinada, con el techo de unos materiales determinados, etcétera, etcétera. Cabañas, cabañas. Y hay otro sabio que dice que no, en realidad no eran cabañas, sino que eran las nubes de gloria que rodeaban al campamento del pueblo de Israel. Que esto sí aparece la idea, el concepto, en varios lugares en la Torá, cuando Payas Beshalach, cuando el pueblo de Israel está saliendo de Egipto y los egipcios los persiguen y había unas nubes ahí protegiendo al pueblo de Israel, una columna de fuego. Esto se refiere a las nubes de gloria, así se llaman
en Lashon Kodesh, en la lengua santa, Ananei Akoveit, las nubes de gloria que protegieron al pueblo de Israel en toda su travesía en el desierto, que esas nubes, nuestros sabios cuentan, si había una montaña alta y era difícil pasarla, la bajaban, si había un valle muy bajo, lo levantaban, mataban a bichos raros, etc. Y aquellos que estaban fuera de la nube estaban desprotegidos. Quiere decir que más allá de la historia de la fiesta de Sukkot, si eran cabañas literalmente, si eran nubes de gloria, esto lo que representa es la protección divina. Durante 7 días aprendemos que estoy mezclando la observancia que no corresponde a Bnei Noach, como ya expliqué, con la enseñanza, para que tomemos la enseñanza, no la observancia. Pero durante 7 días dejamos la seguridad de nuestras casas, que cerrás con llave y que tenés un techo concreto y las paredes buenas, etc. Y pasás a vivir bajo, entre comillas digo, la protección de Dios. Representando que en realidad, incluso cuando estás en tu casa y la llave, qué sé yo, lo principal es la protección divina. Aprendemos a estar rodeados de la protección de Dios, porque la persona se mete dentro de la sukkah, dentro de esta cabaña, la persona vive ahí adentro, es uno de los pocos, muy pocos preceptos, que la persona entra dentro del precepto. El resto, la persona se pone, por así decir, el precepto sobre sí mismo, sea cual fuera el precepto, o va y lo hace, o come, etc. Por ejemplo, la matzá en Pesach, que es un panásimo, etc., que lo hablaremos cuando lleguemos más cerca de Pesach, pero la sukkah es uno de los pocos preceptos que la persona se mete dentro de la sukkah, representando que todos los aspectos de la persona, los interiores, los exteriores, pensamiento, palabra, acción, sentimientos, intelecto, etc., todo esto está imbuido, lleno, rodeado de la presencia de Dios. Esta es la enseñanza de la mitzvah, de los preceptos que tienen que ver con Sukkah, con Sukkois, la cabaña, la fiesta, etcétera, etcétera, que como observancia no tienen nada que ver con Bnei Noach, pero con seguridad podemos pensar y podemos meditar, etcétera, contemplar esta idea de cuánto yo me estoy entregando a la verdadera protección, que es la protección de Dios, y cuánto estoy dejando de lado a Dios para tener otro tipo de protección, llámese el seguro médico, llámese el seguro económico, o llámese la llave cerrada, o las preocupaciones que la persona tiene. Tenemos que aprender a saber que Dios es el verdadero protector que protege a todos los seres humanos.